Saludos amigos y amigas de En Contexto, que hoy tiene por este día una producción especial sobre el tema del proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, relativo a los intentos para regular la comunicación social y las redes sociales en República Dominicana. Un conversatorio con el abogado Jaime Fernández Lasala, con Manuel Quirós, ex vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, y el periodista José Tomás Paulino, uno de los grandes talentos, además de su largo ejercicio profesional en la comunicación. Aquí un gran talento en Su Mundo TV. Saludos, Jaime. Bueno, ¿cómo está Alex Jiménez? Señor Quirós. Bienvenido a todos. Gracias por la invitación. Gracias. José Tomás. Gracias, contentísimo de participar con tres lumbreras, cada uno en sus roles profesionales. Yo pienso que es un tema muy interesante, es un tema que debe generar un debate al más amplio nivel, porque estamos hablando de la creación de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Digitales. Eso es un tema demasiado amplio, es un tema demasiado interesante, sobre todo porque es un tema estrechamente vinculado con la democracia, el ejercicio de la comunicación, el ejercicio del periodismo, la libertad de expresar ideas y pensamientos sin temor a censura previa, es un eje medular de la democracia en cualquier país del mundo. Entonces, por eso, este proyecto de ley debe ser sometido al más amplio escrutinio, que emitan sus opiniones todos los sectores sociales, sobre todo los medios de comunicación, las plataformas digitales, los ejecutivos de los medios de comunicación, las organizaciones profesionales del periodismo, el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios, para que podamos tener una ley que fortalezca el ejercicio del periodismo, pero que no choque con la Constitución. Bien, vamos a preguntarle al Premio Nacional de Periodismo 2024, ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Manuel Quirós. Manuel, tu experiencia como ejecutivo periodístico, ahora que hay dos polos como si fuera una batería, un polo negativo de amplios sectores cuestionando el proyecto por temores a la censura y a un organismo regulador que aparece con la creación en ese proyecto de ley, y el otro elemento en el polo positivo, que están con quien negociaron el proyecto, la Sociedad Dominicana de Diarios, Finjus y otros proyectos, incluyendo el Colegio Dominicano de Periodistas. Bueno, si nos fijáramos en esa aprobación que ellos han anticipado, de aprobación a ese proyecto de ley, pues uno pensaría, en base a eso, que no hay ninguna razón para tener o abrigar temores, porque se supone que la Sociedad Dominicana de Diarios no solamente velará por ellos como representantes de la prensa escrita, sino de las implicaciones que podría tener eventualmente una ley en cuanto al ejercicio periodístico y también la expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, históricamente, yo que tuve 5 años en la vicepresidencia regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, durante 20 años en la CID ha habido grandes inquietudes en torno a cualquier iniciativa tendente a crear o modificar los estatutos que van a regimentar el ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo esté redactado, de cómo esté enfocado, en la práctica, cuando llegan a los congresos, que son uno de los objetivos de crítica que hace una prensa verdaderamente libre e independiente, los congresistas generalmente toman partido e introducen modificaciones y aspectos que pueden lacerar o violentar el libre ejercicio periodístico. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley. Debe haber vistas públicas en que los diferentes organismos de la sociedad dominicana puedan pronunciarse y analizar su punto de vista con respecto a lo que esto va a representar. Es obvio que esta ley viene a sustituir la ley 6132, que es una ley ya obsoleta, y la inclusión de los medios digitales, naturalmente, porque cuando esa ley se hizo en el 62,
eso no tenía, no había internet, no había medios digitales, nada de eso. Obviamente que hay una razón para argumentar que hay que actualizar la ley, pero hay que ver cómo está redactada, cómo va a ser implementada y qué libertad de acción va a tener este organismo que va a aplicar algún tipo de medida. Tengo entendido que hasta poner multa y suspender programas. No, y cerrar programas también. El INACON, que es el Instituto Nacional de Comunicación, que es un organismo cuya creación dispone esta ley de la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Digitales. El INACON sería el responsable de aplicar todo el régimen sancionatorio, inclusive cerrar medios de comunicación si así lo entendiese pertinente porque hayan cometido algún tipo de flagrancia en virtud de esta ley. Pero ¿quiénes integrarían el INACON? Los miembros del INACON serían designados por el Poder Ejecutivo, que entonces se pasaría a ser juez y parte. Por el Congreso, pero pasarían a ser juez y parte. Jaime Fernández, en un país donde cualquier inspector de un organismo público va y cierra un negocio, previo a lo que está diciendo José Tomás, ¿tú crees que la sociedad dominicana debe, una sociedad que le ha costado tanto la democracia, aceptar que un partido que vivió en carne propia cuando le impedían a José Francisco Peña Gómez y a otros dirigentes hablar por tribuna democrática? ¿Tú crees que este país en el siglo XXI se puede dar el lujo de que tengamos organismos por la vía administrativa que hagan lo que le dé la gana en el país? Imposible. Me parece, Alex, y José Tomás, los demás compañeros, que el actual presidente o el Poder Ejecutivo se ha excedido. A veces pienso que quizás para obviar los problemas que se originaron con el Jet Set y con este muchacho Jochi Gómez, han traído esta situación como para despertar las avispas en el país. Pero eso es una ley que es anticonstitucional. Un proyecto de ley. La ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento no está obsoleta. El Código Penal es de 1844 y no está obsoleto, está vigente. Es una ley correcta. Ahora, que se modificaron algunos artículos para que la acción en difamación e injuria sea de acción privada, es correcto, porque el Estado no es una figura física, es una figura intangible. Y el instituto no puede asumir ningún recurso de difamación e injuria contra alguien que no existe, que es el Estado Dominicano, una figura que todos tenemos que reconocer que está en una situación de mucha dificultad. El señor Marcos Rubio le bajó línea. Dice que los medios de comunicación en el mundo tienen que estar sometidos a la correspondiente respuesta del Estado cuando se le cuestiona. Pero usted no puede venir a sancionar una institución. Hay 6 leyes para tratar la libre expresión y difusión del pensamiento. Y esas 6 leyes no funcionan. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no funciona. El Poder Judicial no tiene control. El Poder Judicial lo gobiernan 9 jueces, que se reparten los jueces del país y deciden en base a las órdenes que le dan esos 9 jueces. Antes de hacerse esa reforma constitucional, cada senador en cada provincia elegía los individuos de más prestancia de la ciudad y escogían a esa persona como juez de esa provincia. Aquí en el Distrito Nacional se sentaba el senador y rebuscaba las personalidades. Ahora no, ahora son los jueces que escogen a los jueces de primera instancia y de la Corte de Apelaciones. ¿Usted está hablando de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Exacto, son 9 jueces que son los que escogen y lo dirigen y le ordenan. Entonces un Poder Judicial castrado. Pero tú tienes prueba de eso que tú estás diciendo. Lógico, eso lo está viviendo todo el mundo. Aquí no funciona. Tú sometes un proceso y se pierde.
Cuando tú vas a buscarlo, el expediente no aparece. Pero eso es gravísimo porque un juez, no importa de qué jurisdicción sea, debe fallar lo que le llevan, debe de fallar los expedientes conforme al fardo de las pruebas. Ese expediente se pierde en los archivos y dura 2 años, 5 años hasta que tú te cansas. Yo me cansé de esperar sentencia y nunca pude. Abandoné el ejercicio. La situación, el Poder Judicial está castrado. El Poder Judicial, los jueces de la Suprema Corte de Justicia no pueden elegir los jueces de primera instancia y de la Corte de Apelación, porque no va a funcionar nada. Esa ley, si se aprueba, es nati muerta, porque un instituto no puede determinar fehacientemente suplantar los tribunales de la República. Manuel Quiroz. Ese instituto no puede suplantar los tribunales de la República, los tribunales de primera instancia, el Ministerio Público y las Cortes de Apelaciones, que son los únicos encargados para decidir si usted cometió una infracción o no. Manuel Quiroz, yo quiero preguntarte, cuando aprobaron la ley DNI, este medio de comunicación fue el primero que sufrió en carne propia con el apresamiento de un camarógrafo frente al DNI, que lo apresaron y lo metieron 45 minutos en ese organismo porque grabó una imagen. Pero aquí, al momento que estamos haciendo este programa, coincidiendo con la ley, con el proyecto de ley, se acaba de publicar que a los periodistas lo sacaron de un acto presidencial, pero fueron y apresaron, independientemente de lo que se diga, apresaron a una comunicadora, le pusieron esposa, la llevaron a un tribunal, sencillamente por todo lo que dice, y entonces ahí acabo de ver ahí. Bueno, ese senador se querelló contra esa comunicadora. No, es un diputado. Se querelló contra esa comunicadora, pero se querelló. Pero es un caso ya que está en manos de la justicia. Pero cuando lo hizo, eso debe tener meses. Ahora esa juez que está conociendo el caso cita a Claudia Pérez. A Claudia Pérez y ella, como asistió a 2 audiencias anteriores y el señor que se querellaba no compareció, ella dijo, bueno, pues yo no vuelvo más. Pero ese día la aprovechan y se la llevan amarrada, esposada. Le llevan Entonces, también la jipeta. así no se puede hacer justicia. Así no se puede hacer justicia. Pero hay mecanismos. Esa ley 6132 no está obsoleta. Ese muchacho Rodríguez que le dijo al presidente que esa ley estaba obsoleta, eso es falso. Esa ley está vigente y es muy buena. Solamente hay que aplicarla y hay que apoderar a los tribunales. Un instituto no puede ser juez, justicia, tribunal. Entonces nos vamos a... otra cosa. ¿Quién ha despertado este nido de grillo en el país con esta ley de difusión y expresión? Mira, ahí tenemos... Lo ha despertado el gobierno, porque el gobierno se ha encargado de escoger las personas que va a solventar la publicidad. Entonces los muchachos que no tienen trabajo en la calle, que tienen un celular y que tienen a YouTube, se han dedicado a difamar y a hablar a ver si lo llaman y le pagan algo. Bueno, mira, aquí tenemos a Jaime Fernández en la sala. Si antes, en los gobiernos de Trujillo y de Balaguer, existía la radiotelevisión dominicana. El Estado no pagaba publicidad, solamente Radio Televisión Dominicana. ¿Por qué el gobierno tiene que escoger 20 periodistas y pagarle miles de millones a 2 o 3 periodistas y un resto grande que no recibe un centavo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un monopolio del gobierno? No. Tú te equivocas. No un monopolio. Tú estás planteando un monopolio. No un monopolio. Es que el gobierno no puede escoger 20 periodistas y dejar 50 fuera. Es que tú estás hablando de periodistas, estamos hablando de empresas de comunicación. Sería un periodista desde que tú agarras un micrófono y te pones a hablar, ya tú te conviertes en Usted lo que está planteando más claramente es democratizar la distribución de la publicidad estatal. Lógico, democratizarla, porque tú no puedes motu propio decir, este es mi comunicador, este es el que me va a defender. No, para eso tú tienes un abogado, un departamento de prensa en el Palacio Nacional, sí, y tú tienes
un departamento jurídico para que inicie los procesos contra la gente que están violando eso. Pero tú no tienes que inventarte un instituto para que sea tribunal, sea Corte de Apelación y sea Suprema Corte de Justicia y hasta Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar a Manuel Quirós sobre eso es el tema. inconstitucional, esa ley es inconstitucional. Sobre y la el tema, 3162 es una ley correcta. La 6132. La ley de expresión y libre de difusión de expresión es correcta, lo que hay que ejecutarla. Jaime. Tiene que haber un sistema judicial que aplique la ley. Jaime, vamos a escuchar. Que dicte sentencia y que no alargue los expedientes por 5 años hasta que pase el periodo constitucional. Jaime, vamos a escuchar a Manuel Quirós con la siguiente pregunta. La percepción que hay que ese instituto no puede ser porque sería un instituto para la censura y para la represión. Quirós, ¿tú lo ves así? Bueno, antes que eso, yo quería plantear lo siguiente. Tenemos que ver esta ley a la luz de lo que está consignado y donde coinciden tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Declaración Americana de los Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec, en cuanto a un elemento que no se puede ignorar y hay que darle la relevancia adecuada, que es el derecho que tienen los ciudadanos a recibir y dar informaciones y opiniones de manera libre, sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de posibilidad de censura previa. Si hay alguna posibilidad de que lo que digan o hagan los ciudadanos o los periodistas o los comunicadores es con fin ulterior, si se ha dicho algo que alguien se considera agraviado, entonces tiene que recurrir y la ley 6132 y el ordenamiento jurídico lo puede establecer, ir a un proceso donde una persona que se siente difamada o agraviada inicia una acción ante los tribunales y entonces se ventila y se establece si realmente se incurrió en ese delito. Y porque eso es para determinar si la ley, cómo está escrita y cómo está estructurada. Antes de eso, este es un proceso que no es de ahora, a nosotros nos está tocando ahora, pero en la Sociedad Interamericana de Prensa esto ha sido una lucha de décadas. Eso comenzó aquí en los gobiernos del PLD, van 5 intentos y cae también en el momento actual del gobierno del presidente Abinader. Hubo una senadora ahí que propuso un proyecto de ley prácticamente para censura que fue derrotado hace varios meses por la sociedad. Vamos a pedirle al señor director que coloque la imagen del camarógrafo que fue apresado frente al DNI, para que siga contando en la historia dominicana el tema de los peligros que tiene la comunicación social. Y llama la atención, José Tomás, que gente que en procesos políticos se venden como representantes democráticos, amigos de la prensa. Ahí está. Vamos a escuchar. ¿El nombre tuyo? Mi nombre es Aneudi de Tanz. Neudi, ¿qué te pasó con el DNI? Bueno, vi una orden de prensa de aquí. Me mandaron a hacer una toma alrededor del palacio. Cuando estoy tomando la toma, se me acercan 2 agentes del DNI y me introdujeron hacia dentro de la institución, que no se podía grabar ahí, y me detuvieron. ¿Qué te dijeron? No, que no se podía grabar, no se podía tomar toma. ¿Por qué tiempo te detuvieron? Por 45 minutos, 1 hora, algo así. ¿Qué te quitaron? ¿Te revisaron? Me revisaron, me quitaron mi documento, hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon. ¿Te incautaron los equipos? Sí, el equipo se lo llevaron a otra área y yo prácticamente cuando estaba entrando, porque ya sabía lo que... O sea, que revisaron los equipos y todo. Sí, ya sabía la situación, entonces saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado para que no se me pierda y me lo puse en los bolsillos y... ¿El material que tú tenías grabado lo lograste preservar? Sí. Ok, repite el nombre tuyo. Aneudi de Tanz. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, es un atropello para nosotros la prensa, que no tenemos libertad de uno poder ejercer su trabajo. Es un abuso. Ok, gracias. Bien, amigos, acabamos de escuchar el testimonio. Este canal
que es un canal pluralista y que tiene programas que hacen grandes aportes en contexto, un programa pluralista como lo estamos haciendo y como se hace diariamente, hoy en una entrega especial. Pero hay que decir las cosas porque el silencio no es rentable. Siendo el doctor Leonel Fernández José Tomás catedrático de la universidad, y volvió a repetirlo hace 48 horas, no hay democracia sin medios de comunicación y tampoco puede haber democracia con censura previa en el ejercicio del periodismo. ¿Tú sabes cómo comienzan los regímenes autocráticos, los regímenes dictatoriales? Por comienzan ahí, cercenando las libertades públicas, comienzan cercenando la libertad de prensa, comienzan estableciendo censuras a los medios de comunicación. Pero ¿en qué contexto es presentado este proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios digitales? En un contexto en el que, por ejemplo, los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional han sido víctimas de muchísimos atropellos por parte de la seguridad, en un caso de la señora ministra de Interior y Policía, en otro caso, por ejemplo, habiendo sido invitados para cubrir una actividad en la Universidad del Caribe, fueron sacados del entorno y no les permitieron entrar. A los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional. Pero además hay que recordar la ley que tú mencionaste ahorita, la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, la ley 124, que fue una ley altamente criticada que y se sigue llamando ahora Dirección Nacional de Investigaciones, claro, no Dirección de Inteligencia, porque el Tribunal Constitucional eliminó la ley. Eliminó la ley, pero fíjense un detalle que el abogado experto aquí lo deberá tener anotado. El recurso que fue sometido al Tribunal Constitucional para que declarase no conforme con la Constitución esa ley, decía que vulneraba Pero esa ley está vigente. un precepto constitucional. Esa ley un está precepto vigente. constitucional, que es el derecho que tienen los periodistas de preservar, por ejemplo, la fuente. Entonces, esa ley dice que la autoridad competente podía reclamarle a un periodista o a cualquier persona cualquier información que entendiera importante relacionada con un caso sin que se lo autorizara un juez. Por eso eso es un abuso histórico en este país. Este es el artículo 11 de esa ley, y el Tribunal Constitucional, en su sentencia declarando no conforme con la Constitución esa ley, independientemente de ese artículo que cercena libertades fundamentales, dijo que la declaraba inconstitucional por un error de procedimiento del Congreso Nacional, porque no fue tratada como una ley orgánica, que lo es, sino como una ley adjetiva, y una ley orgánica necesita una mayoría calificada, las 2/3 partes para ser aprobada, mientras que una ley adjetiva necesita solamente la mayoría simple. Pero el Tribunal Constitucional no se metió en el fondo del recurso de inconstitucionalidad, que era el artículo 11, que cercena un derecho fundamental del periodista, el derecho que le asiste de proteger, preservar en el anonimato el nombre de las fuentes que le ofrecen informaciones y datos. Pero ahí hay un dato que este programa no puede dejar pasar por alto. Ahí en la negociación del proyecto de ley estuvo Aurelio Enrique como presidente del Colegio de Periodistas, llevando una posición del colegio. Para el Colegio de Periodistas tomar una decisión de ese tipo tiene que convocarse una asamblea, y no que sea de que la directiva emita de que se reúnen a beber café. Vamos a aprobar esto. No. ¿Qué te parece, Quiroz? Por eso yo digo que hay que hacer vistas públicas, donde no solamente los periodistas, sino representantes de la sociedad en diferentes estamentos puedan pronunciarse y conocer en detalle lo que implica la ley. Oye, porque Ale, el colegio no tiene la autoridad simplemente para darle una aprobación particular y plena. hay 6 leyes en la actualidad que directa o indirectamente regulan la expresión de difusión del pensamiento de los dominicanos, y ninguna se aplica. Ninguna tiene en ejecución. Tú lo dijiste ahorita. Sí, pero mira, existe la ley 4108 de ética e integridad gubernamental. Eso no se aplica. La ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología, tampoco. Ley 6132, que expresión y del pensamiento, eso tampoco. No se aplica en función de las demandas que llegan a los tribunales. La ley 192-19 de protección a la imagen y el honor de la persona.
y está la ley del decreto 486-12 de Dirección General de Ética e Integridad. Pero ese decreto no es ley, ¿eh? Gubernamental. Bueno, pero es una decisión administrativa. Está la ley 200 de libre acceso a la información pública. Y aparte de eso está algo que no es una ley, pero que es un reglamento, el reglamento 824 que viene desde la era de Trujillo. Exacto. Que también tiene Comisión de Espectáculo Público. Sí. Hay 2 o 3 decretos. ¿Por qué el presidente no dicta un decreto regulando? No. ¿A ti te gustan los decretos, no, Jaime? Es la ley del Congreso. Disposiciones que por decreto que se están Mira, mandando. tenemos que hablar. Vamos a comenzar. No puede cercenar los tribunales. Pero óyeme lo siguiente. Una ley. Ahí tenemos un texto que dice, para orientar a nuestros televidentes, la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento de la República Dominicana establece la libertad de expresión, pero con limitaciones en caso de abuso que atenten contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública. Además, la ley regula la publicación de escritos, la responsabilidad de los medios de comunicación y establece sanciones para delitos contra la cosa pública, las personas y los agentes diplomáticos. Es un párrafo para orientar a nuestros televidentes. No está obsoleta. Pero tú, Jaime, que eres un abogado aguerrido, que te la pasas hablando conmigo de que todo lo que sea por la vía administrativa ilegal hay que derrotarlo. Exacto. En el país hay que corregir esa práctica. Hay que corregirla. Pero el Poder Ejecutivo tiene que concentrarse, el presidente de la República, que está tratando de enderezar el país, en el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede seguir así. Lo tiene todo castrado. A ti se te zafó un párrafo. Está todo bloqueado. Pero a ti se te zafó un párrafo que periodísticamente de interés, tú te pusiste a decir en este programa ahorita que ese proyecto que sometieron al Congreso es una especie como para tapar otra cosa. Lógico. Eso es lo que me da, porque es un proyecto tan inconstitucional que no pienso que personas de las que se reunieron pudieran sacar un adefesio de esa naturaleza. Un instituto para reprimir los medios de comunicación. Un instituto para suprimir el tribunal de primera instancia, los tribunales de apelación y los tribunales de la Suprema Corte de Justicia. No, porque fíjese que el hecho de que la creación del Instituto Nacional de Comunicación como ente rector no necesariamente va a suprimir la acción de los tribunales, porque por ejemplo la figura del director ejecutivo del Instituto Nacional de Comunicación, por ejemplo, el que se va a encargar de elaborar, por ejemplo, los expedientes y cualquier tipo de infracciones y tomar las acciones judiciales correspondientes. O sea que cuando se determine que alguna persona, algún medio de comunicación infringió la ley, uno intuye que ese expediente va a ser llevado a los tribunales. Pero miren, yo quiero tratar una parte muy importante como parte de las falencias que contiene este proyecto de ley. Señores, para ser director, oigan, director de los directores de medios de comunicación, del director, al frente de cada publicación diaria o periódica habrá un director responsable del contenido. En los medios radiales, televisivos o digitales, cada programa de cualquier índole tendrá un director. En todos los casos, el nombre del director será publicado de forma visible o informará en cada edición o realización. Pero lo bueno viene aquí. Requisitos para ser director. O sea, director inclusive de un periódico, sí, de un canal de televisión informativo. Requisitos: ser mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, estar domiciliado real y permanentemente en la República Dominicana. O sea, que no se le pide ni siquiera que sea técnico en periodismo.
No se le pide ni siquiera que sea locutor graduado por la Escuela Nacional de Locución. No se le pide ni siquiera que sea un licenciado en periodismo, en comunicación o ciencias afines, pero además que esté domiciliado de manera permanente en la República Dominicana. Eso quiere decir que un extranjero de cualquier país del mundo puede venir aquí a dirigir un medio de comunicación, cual que sea. O estoy equivocado o lo estoy malinterpretando. Bien, tenemos que hacer un cambio en este programa especial abordando el tema del proyecto de ley de la comunicación social, la regulación, las redes sociales, en contexto, en un programa especial en este día. Bien, continuamos en este programa especial en contexto en este día y estamos abordando el tema del proyecto de ley de la comunicación para regular los medios de comunicación y las redes sociales. Y yo le quiero preguntar a ese veterano periodista de 1000 batallas, Manuel Quirós. Quirós, ¿tú no te das cuenta como que cada gobierno, independientemente de quien esté al frente de la administración pública, siempre quiere tener el control de la prensa, de la Cámara de Cuentas, del Congreso Nacional, meter la cuchara en el Poder Judicial, que el Poder Municipal no se le vaya de la mano? ¿Tú crees que eso es democracia realmente? Bueno, pero el asunto de la pretensión de cualquier gobierno o entidad oficial que quiera atribuirse funciones que no le están dadas en detrimento de lo que es un buen ejercicio institucional y democrático, depende de una sociedad también que permanezca indiferente y no actúe frente a cualquier intento inconstitucional. Como que se ve pasiva esta sociedad, como que no reacciona. Eso te digo, es decir, en una sociedad donde la libre expresión y difusión del pensamiento y una prensa que a veces representa intereses que no son los más genuinos de la sociedad dominicana, entonces actúa en función del beneficio o del perjuicio que pueda tener una ley determinada. Entonces eso no se corresponde a lo que se pretende de un medio de comunicación que represente los intereses más altos de la sociedad y del país en sentido general. Jaime, ¿qué tú crees de este papel de las redes sociales? Muy activa con el tema de mayor cantidad de voces, pero también tiene un problema la red social, que no creen en el límite de lo que se pueda expresar. No, lo que ha pasado es que los jóvenes dominicanos, inquietos por este país, y viendo los desaciertos del gobierno, han comprado un celular y quieren intervenir y extorsionar a ver si le dan algo. Porque no hay trabajo. Pero entonces, hay gente que emite su opinión no para extorsionar. Jaime. No, pero hay muchos que están extorsionando a funcionarios. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ese funcionario? Someterlo por la ley que existen. Pero tú no puedes crear otra ley que tú sabes que no va a funcionar porque no hay sistema, no hay poder judicial. Choca ese proyecto con lo que piensa Donald Trump y lo que piensa Rubio. Choca porque ¿qué es lo que dice Marco Rubio? Que las redes sociales no se pueden obstaculizar y por una razón muy sencilla. Esa es la libertad de expresión de esa persona. Tú la quieres combatir. Tú tienes Radio Televisión Dominicana, tú tienes un director de prensa en el Palacio Nacional, que vayan a esos medios. Ya ese cargo no existe. Ese cargo no existe, director de prensa. Bueno, existe ahora el director de prensa del presidente de la República. Sí, director de prensa. Sí. Y hay una dirección de comunicación. Está un poder, la dirección jurídica del Palacio Nacional. La consultoría jurídica que puede iniciar procesos de persecución. En virtud de la ley esa de expresión y difusión vigente. Y delito de alta tecnología. Y delito de alta tecnología. Usted no tiene que hacer un instituto para eso y abultar y relajar todo el sistema. Miren, es importante esa exposición que usted hace, doctor. Sin embargo, el ejercicio de la libre expresión del pensamiento y de las ideas está consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana. Es un derecho fundamental. El 29. Y además nosotros somos signatarios también de tratados y acuerdos internacionales que están vinculados a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Sin embargo, no hay derechos ilimitados.
todos los derechos tienen algún límite, tienen alguna barrera. Y aquí en nuestro país, con la irrupción de las redes sociales, del ecosistema digital, todo se ha ido de la mano, porque todo el que tiene un teléfono celular, todo el que tiene un canal de YouTube, todo el que tiene una plataforma digital, se cree que tiene, que puede usar ese poder de manera ilimitada, y lo han utilizado como una especie de factorías para proferir infundios, para proferir fake news, noticias falsas, que lo que hacen es generar confusión, distorsión, sí, pero además la están utilizando para chantajear y para dañar honorabilidades y trayectoria de mucha gente. Entonces yo pienso que de alguna manera sí hay que someter ese amplísimo ecosistema digital a las barreras de la ley, a lo que establece la ley. Algún ente regulador tiene que encargarse de eso. Yo no sé si Manuel Quiroz, que tiene mucho más experiencia que yo en la dirección de medios, Premio Nacional de Periodismo, ha tenido cargos importantes en la Sociedad Interamericana de Prensa, pero yo pienso que tiene que haber un control, porque aquí cualquiera dice lo que le venga en gana. No, pero hay un control, no, eso no. Todo el mundo no dice lo que le venga en gana. Hay informaciones que esas personas toman de los mismos medios de comunicación gubernamentales, que lo sacan a la luz pública y lo expresan. Hay algunos, tal vez con excepción, tal vez 3, que utilizan términos descompuestos y malas palabras que los niños oyen en los hogares, que eso puede corregirse. Esa persona se puede llamar a capítulo y hacerle un expediente y someterlo con las leyes que hay 6 leyes. Aplicar las 6 leyes. La tecnología, utilícela. No crear el instituto y aplicar las 6 leyes. Un instituto no puede suplantar los tribunales. Eso es verdad. No puede suplantar los tribunales. Eso es inconstitucional. Pero hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta en esta problemática, no solamente de la ley. ¿Cómo han proliferado los medios de comunicación, esas plataformas? Con todos los inconvenientes que entendemos profesionalmente, que no sustentan la información de dónde proviene, no tienen que comprobar que sea verdad. Nadie sabe cómo se llama el que está emitiendo la opinión. Sí, cuál es la responsabilidad. Los medios tradicionales, que antes se preocupaban de incluir en su parte incluso digital las informaciones conforme a los principios que hemos aprendido del buen periodismo, hoy alimentados por una ley suprema llamada del marketing, que dice que ya tú vendes tú debes vender no vender lo que tú produzcas, sino producir lo que el mercado demanda. Entonces, como decía Mario Vargas Llosa, estamos en la sociedad del espectáculo. Es decir, la información serena, bien ponderada, no necesariamente es la que atrae a un gran público, que es el que actúa dentro de las medios sociales. Y entonces las grandes marcas que antes se preocupaban de anunciarse en medios más o menos reputados, hoy utilizan ese mecanismo, mercadológicamente y comercialmente. Yo pongo mi publicidad aquí donde tiene acogida, donde la publicidad es un medio que se me traduce en ventas de bienes y servicios. Muchas empresas aquí patrocinando la vulgaridad. Y eso es un retroceso. Inclusive José Tomás, Jaime y Manuel, Cristal Acevedo, en el programa anterior que hicimos, en el programa especial, decía que aquí hay gente, por ejemplo, mencionó a José Rafael Sosa, que tiene un programa cultural hace décadas, y sin embargo ninguna empresa se interesa por patrocinar un espacio cultural, y sin embargo aquí tenemos que preocuparnos porque hay empresas que están aplicando lo que dice Quiroz, y eso es una traición, porque simultáneamente se hacen cómplices de contenidos que hacen retroceder con la vulgaridad este país. Oye, Alex, hay una corriente moderna en el país y en el mundo de usar términos feos. Buscándola ahí. Sí, y hay muchos jóvenes que si no dicen coño, ellos no pueden hablar.
si no dicen vaina, ellos no pueden expresar. Entonces hay que rechazarlo. Sí, que lo que venden es un lo que tiene que haber una raya que llame a esos muchachos y le diga, mira, no me use este término. Si tú vas a denunciar algo, que tú tienes un documento, tú tienes que hacerlo con entereza, con diálogos, con palabras aceptadas en la comunidad que no afecten a los niños, que no afecten los hogares. Hay una señora que fue la que está sometida por difamación e injuria por el diputado, que utiliza términos incorrectos. Que yo me sorprende, yo a veces los apago. Esas personas no son vistas por el pueblo en general. ¿Cómo que no son vistas? No son tan vistas, porque uno se ofende y uno apaga la televisión cuando uno oye esos términos. Pero no hay nadie que a esa persona la llame y le diga, no, pero tú acabas de mencionar las 6 leyes que son los mecanismos que tú estás vendiendo. Lógico, pero ¿para qué hay que crear más leyes? Si no hay necesidad, y leyes inconstitucionales. José Tomás, pero tenemos en las redes sociales escuelas ahora de mujeres dando cátedra de sexo. ¿Qué se imagina un país como la República Dominicana que necesita la decencia de uno ver 24 horas del día? No, cátedra de sexo no, de vulgaridad. De vulgaridad sexual. De procacidad. Sí. De enseñándole a las muchachas cómo se pueden tener varios maridos a la vez, cómo se puede ser infiel, cómo se pueden hacer entonces, un pantalón corto ¿entiendes? Para dar golpes de entonces, barriga. Además asistiendo a los programas que conducen con ropa tan explícita que dejan nada a la imaginación. Entonces todo eso tiene que ser regulado, porque un país no puede seguir por ese derrotero. Entonces, ¿de qué nos vale invertir tantos millones de pesos en educación? ¿Cómo vamos a lograr que una sociedad avance si no podemos lograr ni siquiera controlar los contenidos? Si no podemos lograr que la gente hable de manera correcta, de manera apropiada, que la gente no sustituya la S por una J, que la gente no se exprese con un lenguaje vulgar, procaz, con un lenguaje hosco. Porque es muy feo lo que estamos viendo, no solamente en las redes sociales, señores, porque no solamente son las redes sociales, las plataformas en streaming y los canales de YouTube, que son un espacio abierto ahí para que todo el mundo diga lo que sea. Aquí tiene que haber una autoridad que sancione eso. Aquí tiene que haber alguien que cuide y proteja el lenguaje, las buenas costumbres, los valores. Un cheque y ya, y se van a su casa. Pero no puede ser por vía administrativa. No, mejor hay que ser un tribunal con una ley, basada. Pero ¿y el defensor del pueblo qué hace? Es que hemos creado demasiado organismos. Pero eso es burocracia infuncional. Una persona que se sienta lesionada puede ir a defensor del pueblo. Lógico. Ahora yo le quiero preguntar a ustedes una cosa. Yo hice un ejemplo, yo divulgué aquí hace apenas horas un ejemplo de que esta es una sociedad que por la vía administrativa o por la que sea está fallando. Por ejemplo, aquí vinieron y se metieron a buscar unos empleados en una tienda china de unos haitianos, pero ocurre que no se atreven a las grandes empresas de este país mandarle la guardia a apresar a los que tienen los intocables del país. Empleo violentando la ley 80-20. No, y mandarle inspectores del Ministerio de Trabajo. Exacto. Porque eso es una materia del Ministerio de Trabajo. Correcto. Pero que no es ahora que acontece, porque hay que estar claro que nosotros no nos estamos refiriendo a que eso acontece en el gobierno de Luis Abinader. Eso acontece aquí de manera inveterada. Porque la Constitución de la República y el Código de Trabajo dice que ninguna empresa puede tener más del 20% de su planilla laboral de mano de obra extranjera, ni menos del 80% de mano de obra local. El caso del proyecto de ley de presión, lo peor es que para la campaña electoral el instituto se cierra. Porque los políticos entonces insultan. No, porque pasa. No, ahí ellos pueden entrar. El país entra en un pasa proceso. que la Junta Central Electoral, en los procesos electorales, ya cuando en la recta final, es la que asume el control de los medios. Sí, lo asume. Lo asume el control. No, hay un comunicador que le sacaron su programa del aire, le sacaron la cobertura que estaba haciendo y fueron y cerraron a
telesistema. Sí. La Junta Central Electoral es la policía de la comunicación. Y eso está bien. Y dirige la policía militar también en el único momento en que la Junta Central Electoral como institución está por encima del presidente de la República, es en un proceso electoral, en unas elecciones. Pero ¿por qué entonces la Junta Central Electoral, que se preocupa eficientemente, como dice José Tomás, ahora que hay como 8,000 aspirantes presidenciales desde el ejercicio del poder, aspirando, haciendo campaña en las redes, besando mujeres, oyendo expresión, el candidato el próximo presidente, entonces este país tiene una pata aquí que se cumple y otra que no se cumple? Le ha emitido varios comunicados, le ha enviado varios comunicados a los partidos políticos y a los llamados presidenciables que están haciendo proselitismo político, advirtiéndolo que no estamos en etapa, en periodo de pre-campaña ni de campaña. Eso es lo que puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque los legisladores se encargaron de hacer trizas ese proyecto de ley completo, ambicioso, que le mandó la Junta Central Electoral, que le daba mayores garras, que le daba mayores garras a la Junta Central Electoral para perseguir esas violaciones e infracciones a la ley. Pero los diputados y los senadores aprobaron el proyecto que a ellos les vino en gana y volvieron trizas el que envió la Junta Central Electoral, que fue elaborado después de muchísimas sesiones de trabajo con el Consejo Económico y Social y la participación de todos los delegados políticos. Entonces, lo que salió del Congreso Nacional fue una ley totalmente diferente al proyecto que envió la Junta Central Electoral. Por eso la Junta está amaniatada en algunos aspectos. Bueno, hemos en el trayecto del programa especial sobre esa ley de comunicación y redes sociales, tenemos una idea parecida de no darle el visto bueno al instituto famoso ese, que sería un organismo represor sin límite, y es un punto importante. Manuel Quiroz, ¿tú no crees que hay peligro con ese instituto, con la creación de ese instituto? Bueno, y con la ley en sentido general, que tiene que ser analizada y ponderada y explicada para despejar cualquier duda, por mínima que sea, con respecto al libre ejercicio periodístico y el derecho que tienen los ciudadanos de recibir y dar informaciones sin ningún tipo de cortapiso. Yo lo que creo que deben retirar ese proyecto, como retiraron el otro. Deben retirarlo. Y creo, algo más, Jaime. Yo creo que el presidente que escucha y ya nos tiene acostumbrado a rectificar, tiene que rectificar con relación a ese proyecto. Yo le hago un llamado, señor presidente, retire ese proyecto del Congreso, que no lo va a beneficiar en nada. Tú sabes el llamado. Usted está ejerciendo su ejercicio bien, está enfrentando. No caiga en esa trampa histórica. Sí, lógico que no caiga en esa trampa histórica. Miren, y yo creo que el presidente tiene un compromiso moral, ético y también hasta familiar con su padre, que fue un abanderado, un defensor de la libertad, y de la democracia. Y hasta ahora el presidente de la República ha sido muy respetuoso de los periodistas. Yo no he visto que el presidente como persona, él individualmente haya perseguido ni haya mandado a por interpósita persona, por ejemplo, a reclamar o a protestar por justicia. No se le puede atribuir ninguna cosa. No, claro que no. Entonces yo pienso que al lugar la recomendación, el pedimento de que retire ese proyecto de ley del Congreso Nacional, y que si quieren hacer una ley que regule la libertad de expresión en la República Dominicana, que sustituya a la ley 6132 y que cree ese INACON, que se siente con todos los sectores representativos del periodismo para que produzcan un proyecto lo más amplio posible y que no vaya a naufragar al Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que olvidarse de ese instituto históricamente. Lógico. Por la experiencia que hay en esta sociedad dominicana. Los institutos dirigidos por personas afiliadas a un partido no funcionan. Es más, yo me voy a atrever, Jaime, a revelar una conversación tuya y mía sobre un tema cuando tú ibas a una tertulia en un supermercado, que fueron un grupo de senadores y un ciudadano le dijo a esos senadores, dice: miren, yo les quiero decir que ustedes están aprobando todas esas leyes para que se las apliquen a ustedes mismos. Así. Desarrollo. La ley de extinción de dominio que la estaban
aplicando, y se la aplicaron a ellos mismos realmente. Y la anularon, la desvirtuaron y sigue desvirtuada esa ley de extinción de dominio. Aquí desvirtúan todo. Sí. Manuel Quirós, un mensaje tuyo al país sobre este momento delicado para la prensa dominicana. Bueno, al país y particularmente a los medios de comunicación y a los periodistas, que independientemente del auge que tienen las plataformas donde se dice de todo, se inventan cosas, se distorsiona la realidad. No todos lo hacen así, pero esa es una tendencia. Y como tienen auge, tienen repercusión, consiguen anuncios, pues siguen en esa vía. Pero el periodismo tiene un compromiso con la verdad, con informar de manera amplia y destacada todos los temas que sean de alto interés nacional. Y realmente estar pendiente también de todo lo que sea la existencia del país en términos institucionales y de la democracia. José Tomás. Y además, señores, el periodista en cualquier sociedad va a ser un ente incómodo, porque el periodista siempre hace la pregunta que el funcionario no está esperando. El periodista siempre está buscando desvelar aquello que otros están tratando de ocultar. El periodista es como una especie de del documental que escribió Al Gore, que dijo una verdad incómoda. El periodista es un ente incómodo, pero el periodista siempre debe estar del lado de la verdad, porque siempre donde está la verdad está la justicia, y el periodista debe estar del lado de los perseguidos, el periodista debe estar en contra del poder ejercido con exceso y con abuso. El periodista está para buscar, para investigar y establecer la verdad. Ese debe ser el norte del periodista comprometido. Cuando este canal, este multimedio arrancó, yo estoy aquí desde el primer día, yo recuerdo que la Barrigol quería construir su presa de cola en Yamasá y la provincia de Monte Plata. Monte Plata y Yamasá se tiraron a las calles, y yo creo que hay una lección periodística que yo quiero recordar. Cuando las cámaras de Su Mundo TV fueron a Yamasá, hubo una joven y una señora que dijeron: el agua vale más que el oro. Estamos defendiendo el agua por encima del oro que se llevan del país. Y para mí ha sido uno de los grandes acontecimientos periodísticos. Pero como tú dices, de la importancia del periodista, José Tomás, realmente no hay democracia sin periodista. Y yo creo que el señor presidente debería crear inclusive un escenario posterior al retiro del proyecto, con la sanción a quienes le han agredido periodistas. Aquí, por ejemplo, José Tomás, un policía golpeó a un joven ahí que murió en Herrera y ya lo sometieron. Eso es lo que hay que hacer con cada caso de intercambio de disparos, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecerlo todo. Señores, despedimos. Muchas gracias. Pero además, antes de que nos vayamos, el martes hay convocada una marcha desde el Parque Independencia al Palacio Nacional por periodistas para protestar por las vejaciones y los malos tratos que están recibiendo los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional y otras fuentes. Y eso es lo que hay que hacer, defender el derecho que tenemos de informar de manera objetiva y veraz. Bueno, ya finalizando el programa, quiero comunicar que un periódico de circulación nacional, por eso que tú estás diciendo, no publicó la información en la que se le dio un maltrato a los periodistas y dijo que no lo iba a publicar, y yo creo que se está haciendo conciencia. Gracias, Jaime, gracias, Manuel Quirós, gracias José Tomás, en este programa especial En Contexto, en este día sobre el proyecto de ley de la comunicación y las redes sociales. Hasta la próxima, que Dios bendiga a nuestros televidentes, al pueblo dominicano y a nuestros televidentes en todo el mundo, desde Su Mundo TV, desde la República Dominicana.